Ella escuchó la risa burlona de su cuñada retumbando en sus oídos como un eco que no se apagaba. «No vas a durar ni 3 días», había dicho con una sonrisa cruel mientras observaba a los 6 niños corriendo descontrolados por la sala. Patricia sintió cómo sus manos temblaban mientras trataba de mantener la compostura, cómo su corazón latía acelerado ante la mirada de desprecio de aquella mujer que siempre había encontrado una manera de hacerla sentir inferior. Los niños gritaban, se empujaban, tiraban cosas al suelo, y en medio de ese caos, Patricia comprendió que esta no era solo una tarea de cuidar niños por unos días. Era una trampa cuidadosamente diseñada para humillarla una vez más, para demostrar frente a toda la familia que ella no era suficiente, que no podría manejar ni siquiera esta simple responsabilidad. Cuando mi hermano te pidió que los cuidaras mientras estábamos de viaje, casi me da risa, continuó su cuñada, cruzando los brazos con suficiencia. Pero él insistió en que eres familia y que puedes hacerlo. Yo solo espero que no destruyas mi casa ni traumatices a mis hijos en el proceso. Las palabras caían como piedras sobre Patricia, cada una dejando una marca invisible pero dolorosa. Ella había aceptado cuidar a los niños porque quería demostrar que podía ser útil, que merecía el respeto de su familia política, que no era la inútil que su cuñada siempre insinuaba que era. Pero ahora, enfrentando la realidad de 6 niños que la miraban con curiosidad mezclada con desafío, sintió que tal vez había cometido el peor error de su vida. Si alguna vez has sentido esa punzada de humillación cuando alguien te mira como si no fueras capaz, cuando alguien ríe anticipando tu fracaso, cuando sientes que tienes que demostrar tu valor una y otra vez sin nunca ser suficiente, entonces sabes exactamente cómo se sentía Patricia en ese momento. Esa sensación de tener un nudo en la garganta mientras intentas mantener la dignidad, esa rabia contenida mezclada con miedo de que tal vez, solo tal vez, esa persona tenga razón y realmente no seas capaz. Pero déjame decirte algo que Patricia aún no sabía en ese momento. A veces las personas que más nos subestiman terminan siendo nuestros mayores maestros, porque nos obligan a descubrir una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Esta es la historia de cómo una mujer transformó la humillación más grande en su victoria más dulce, de cómo 6 niños imposibles se convirtieron en su mayor triunfo y de cómo el desprecio de una cuñada cruel terminó siendo el catalizador de un cambio que nadie vio venir. Patricia cerró la puerta después de que su hermano y su cuñada se marcharan y el silencio que siguió duró apenas 3 segundos antes de que el infierno se desatara. Los 6 niños, que habían permanecido relativamente tranquilos mientras sus padres daban las últimas instrucciones, ahora mostraban su verdadera naturaleza. Mateo, el mayor de 11 años, fue el primero en hablar. «Mamá dice que no tenemos que obedecerte si no queremos», dijo con los brazos cruzados, imitando perfectamente la postura arrogante de su madre. «Ella dice que solo eres la tía que no tiene hijos propios porque nadie la quiere». Las palabras golpearon a Patricia como un puñetazo en el estómago. Entonces su cuñada había estado hablando de ella con los niños, sembrando desprecio antes de irse, asegurándose de que esta semana fuera imposible desde el primer momento. Los gemelos de 8 años, Lucas y Leonardo, aprovecharon la distracción para comenzar una guerra de almohadas que rápidamente escaló hasta incluir libros, juguetes y todo lo que encontraban a su paso. Sofía, de 6 años, comenzó a llorar dramáticamente exigiendo que su madre regresara, sus gritos resonando por toda la casa con una intensidad que parecía sacudir las paredes. Valentina, de 5, se escondió debajo de la mesa del comedor, negándose a salir, sus ojos asomándose apenas entre las patas de madera con una mezcla de miedo y desafío. Y el pequeño Tomás, de apenas 3 años, decidió que era el momento perfecto para quitarse toda la ropa y correr desnudo por la casa gritando como si fuera un animal salvaje, sus pequeños pies descalzos, golpeando contra el suelo de madera mientras escapaba de cualquier intento de Patricia por atraparlo. No iba a darle a su cuñada la satisfacción de derrotarla en las primeras horas. Respiró profundo, cerró los ojos por un momento
y recordó algo que su abuela le había dicho años atrás, cuando ella misma era una niña enfrentando bullying en la escuela. Mija, cuando alguien te trata con crueldad, es porque tiene miedo de que descubras tu propio poder. La gente que está segura de sí misma no necesita hacer sentir mal a otros. En ese momento no había entendido esas palabras, pero ahora, parada en medio de 6 niños fuera de control que habían sido entrenados para no respetarla, comenzaba a comprender el significado profundo de aquella sabiduría. Su cuñada no la despreciaba por debilidad, la despreciaba porque temía que Patricia pudiera ser más de lo que ella quería reconocer, porque tal vez en el fondo sabía que Patricia tenía cualidades que ella misma sentía que le faltaban, y esa comprensión le dio la primera chispa de determinación, una llama pequeña pero resistente que empezaba a arder en su pecho. No iba a rendirse, no iba a llamar a su hermano después de 3 horas pidiendo ayuda con voz quebrada. No iba a confirmar cada cosa horrible que su cuñada había dicho sobre ella. Iba a ganar esta batalla, no por orgullo ni por venganza, sino porque esos 6 niños merecían algo mejor que ser armas en los juegos crueles de su madre. Merecían ser vistos como los seres humanos completos y complejos que eran. Los niños se negaron a cenar lo que Patricia había preparado con tanto cuidado, un simple plato de pasta con salsa de tomate que había pensado sería seguro para todos. En cambio, exigían pizza y hamburguesas a gritos, sus voces elevándose en un coro discordante de demandas y quejas. Cuando ella intentó establecer una hora de dormir razonable, Mateo le informó con aires de superioridad que su madre los dejaba quedarse despiertos hasta medianoche los fines de semana viendo películas y comiendo palomitas. Los gemelos armaron una pelea por quién se quedaría con el control remoto que terminó con la televisión casi cayéndose de la mesa, salvada en el último segundo por las manos rápidas de Patricia que se lanzó para evitar el desastre. Sofía derramó su jugo de uva sobre el sofá beige deliberadamente, sus ojos fijos en Patricia mientras inclinaba el vaso lentamente, esperando ver qué haría, desafiándola a reaccionar con enojo para poder reportar a mamá que la tía había sido mala con ellos. Valentina se negó rotundamente a cepillarse los dientes, cerrando su boca con fuerza y corriendo al baño para encerrarse, gritando que nadie podía obligarla a hacer nada. Y Tomás tuvo una rabieta épica cuando Patricia intentó ponerle el pijama con dinosaurios que su madre había dejado preparado, tirándose al suelo y golpeando con pies y manos mientras gritaba «¡No eres mi mamá!» una y otra vez, su carita roja de tanto llorar y gritar, mocos corriendo por su nariz mientras su cuerpo pequeño se sacudía con cada sollozo. Cuando finalmente, después de 3 horas agotadoras, que se sintieron como 30, logró que todos estuvieran en sus camas, aunque algunos todavía refunfuñaban y protestaban, Patricia se dejó caer en el sofá de la sala y permitió que las lágrimas finalmente fluyeran libremente por sus mejillas. Se sentía derrotada, humillada, pequeña, como si hubiera sido arrastrada por una tormenta y escupida al otro lado magullada y apenas reconocible. Tal vez su cuñada tenía razón, pensó mientras limpiaba sus lágrimas con el dorso de la mano. Tal vez no podía hacer esto. Tal vez debería llamar a su hermano ahora mismo y admitir que había sido demasiado para ella, que necesitaba que regresaran, que no estaba preparada para esta responsabilidad. Su teléfono estaba allí, en la mesa de centro, tentándola con la facilidad de la rendición. Sería tan simple marcar el número, escuchar la voz comprensiva de su hermano, admitir el fracaso y terminar con esta pesadilla. Pero algo la detuvo, algo pequeño pero persistente que se negaba a dejarla tomar ese teléfono. Se acercó silenciosamente, descalza para no hacer ruido, y vio a través de la puerta entreabierta a Mateo consolando a Tomás, que lloraba llamando a su mamá con una vocecita quebrada que partía el corazón. «Está bien, hermanito», susurraba Mateo con una ternura infinita que no había mostrado en toda la tarde, acariciando el cabello del pequeño con movimientos suaves y protectores. «Mamá va a volver pronto».
te lo prometo. Yo te cuido mientras tanto, ¿sí? Yo siempre te voy a cuidar. En ese momento, Patricia comprendió algo fundamental que cambió completamente su perspectiva. Estos niños no eran monstruos creados para atormentarla. Eran niños asustados cuyos padres se habían ido, que habían sido programados para rechazarla, pero que en el fondo necesitaban lo mismo que cualquier niño en cualquier parte del mundo necesita: amor incondicional, estructura, consistente, seguridad emocional, sentirse vistos y valorados por quienes son realmente. El problema no era que fueran imposibles de manejar. El problema era que ella había estado tratando de ganar una batalla en lugar de construir una conexión genuina. Había estado intentando demostrarle algo a su cuñada, probando su valor ante alguien que ya había decidido no verlo, en lugar de realmente ver a estos 6 pequeños seres humanos que estaban bajo su cuidado temporal, pero que necesitaban su presencia completa y auténtica. Iba simplemente a amar a estos niños de la manera que merecían ser amados, con toda la autenticidad y compasión que pudiera reunir, y dejar que lo demás fluyera naturalmente de esa fuente. Iba a tratarlos no como proyectos a completar o problemas a resolver, sino como personas completas, con sentimientos válidos, necesidades legítimas y el derecho fundamental a ser ellos mismos. La mañana del segundo día comenzó diferente, bañada en la luz dorada del amanecer que se filtraba por las cortinas. Patricia despertó antes que los niños, a las 6 de la mañana, cuando la casa todavía estaba en silencio, y se movió silenciosamente hacia la cocina con un plan en mente. Preparó un desayuno especial que había tomado tiempo y esfuerzo: panqueques esponjosos con forma de animales, cada uno cuidadosamente formado para parecer osos, conejos, leones y jirafas, decorados con frutas frescas para hacer caritas sonrientes, con rodajas de plátano como ojos, fresas como narices y arándanos formando bocas felices. El aroma de los panqueques recién hechos comenzó a llenar la casa, mezclándose con el olor del jarabe de arce tibio y el jugo de naranja recién exprimido. Cuando Mateo bajó las escaleras, todavía frotándose el sueño de los ojos y preparado mentalmente para otro día de batalla, se detuvo en seco al pie de las escaleras, sorprendido al ver la mesa del comedor transformada en algo mágico. «Mi mamá nunca hace panqueques», dijo con cautela, su voz cargada de sospecha, como si pensara que esto era una trampa elaborada, algún tipo de truco para bajar su guardia. «Ella siempre nos da cereal o tostadas porque dice que no tiene tiempo en las mañanas, pero eso no significa que no pueda consentirlos un poco mientras estoy aquí. Todos merecemos comenzar el día sintiéndonos especiales, ¿no crees?» Uno por uno, los niños fueron bajando las escaleras, atraídos por el olor delicioso de los panqueques y la curiosidad insaciable de ver qué estaba pasando, qué había cambiado en la atmósfera de la casa. Lucas fue el primero en ver su panqueque con forma de león, y sus ojos se iluminaron con genuino deleite. Leonardo recibió una jirafa y sonrió a pesar de intentar mantener su expresión seria. Por primera vez desde que sus padres se habían ido, desayunaron sin peleas ensordecedoras, sin gritos que hacían vibrar las paredes, solo con el sonido pacífico de los tenedores contra los platos de cerámica y algún comentario ocasional sobre qué animal era más divertido o cuál sabía mejor. Sofía declaró que su conejito era el más bonito, mientras Valentina insistía en que su osito era superior, pero era una competencia amistosa, sin la hostilidad de la noche anterior. Mejor de verdad, no solo saber sus nombres y edades, sino quiénes son ustedes realmente. ¿Qué tal si cada uno me muestra su juego favorito, su lugar especial en la casa, o me cuenta su historia favorita? Quiero entender qué los hace felices, qué les gusta, qué sueñan. Los niños intercambiaron miradas confundidas, sus cejas fruncidas en perplejidad genuina. Claramente no estaban acostumbrados a que un adulto mostrara interés genuino y sostenido en lo que ellos pensaban o sentían, en quiénes eran más allá de su comportamiento o sus calificaciones escolares. ¿En serio quieres saber?
Preguntó con escepticismo, esperando que fuera solo palabras vacías, como las que a veces escuchaba de adultos que preguntaban por cortesía social, pero no escuchaban realmente las respuestas, que miraban sus teléfonos mientras los niños hablaban, o que interrumpían después de 30 segundos para dar consejos no solicitados. «Completamente en serio», respondió Patricia, y para demostrar que lo decía de verdad, se sentó en el suelo de la sala al nivel exacto de los niños, en lugar de quedarse en el sofá mirando desde arriba, con la autoridad física de su altura adulta. Ese pequeño gesto, ponerse a su altura física y emocionalmente, cambió algo palpable en la atmósfera de la habitación. Era como si el aire mismo se suavizara, como si las defensas que los niños habían construido comenzaran a agrietarse, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que realmente estaba interesada y procesando lo que él decía. Le explicó la diferencia entre el período Jurásico y el Cretácico. Le describió sus dinosaurios favoritos y por qué cada uno era especial. Le mostró su colección de figuras de plástico que guardaba en una caja especial bajo su cama. Los gemelos, viendo que Mateo tenía la atención completa de Patricia sin interrupciones ni distracciones, comenzaron a competir de manera casi cómica por contarle sobre su equipo de fútbol favorito, hablando sobre jugadores que admiraban, partidos memorables que habían visto con su padre, sus sueños de algún día jugar profesionalmente. Sofía tímidamente le mostró sus muñecas favoritas y comenzó a explicar las historias elaboradas que creaba para ellas, mundos completos, con personajes complejos y tramas que se desarrollaban durante días y semanas. Valentina salió lentamente de su caparazón como una flor abriéndose al sol para hablar de su amor obsesivo por los unicornios, mostrándole cada dibujo que había hecho, cada peluche que poseía, explicando las diferencias entre unicornios de diferentes colores y sus poderes mágicos únicos. Y Tomás, el más pequeño, simplemente se subió al regazo de Patricia sin pedir permiso y se quedó allí acurrucado, encontrando consuelo en su presencia cálida y su disposición a simplemente estar con él sin exigencias ni expectativas. Patricia propuso hacer una actividad juntos que requería cooperación y creatividad: hornear galletas desde cero. Pero no cualquier galleta siguiendo una receta rígida, sino que cada niño podía diseñar y decorar las suyas exactamente como quisiera, sin limitaciones ni juicios. La cocina se transformó rápidamente en un campo de batalla glorioso de harina, volando por el aire como nieve, huevos que se rompían con entusiasmo excesivo, chispas de chocolate que desaparecían más en las bocas que en la masa, pero era un caos completamente diferente al del día anterior. Este era el caos hermoso de la creatividad sin restricciones, de la risa genuina que brotaba sin esfuerzo, de niños siendo simplemente niños bajo la supervisión de alguien que los dejaba ser ellos mismos sin juzgarlos constantemente o compararlos con algún estándar imposible de perfección. Mateo hizo galletas con forma de T-Rex y Velociraptor, usando pedacitos de almendra para los dientes afilados. Los gemelos trabajaron juntos, en lugar de competir, para crear un campo de fútbol comestible completo, con porterías de pretzel y jugadores de malvavisco. Sofía decoró las suyas con un cuidado meticuloso que tomaba minutos por galleta, creando patrones intrincados de glaseado que parecían encaje. Valentina cubrió las suyas con tanto glaseado rosado brillante y purpurina comestible que eran prácticamente montañas de azúcar con apenas galleta visible debajo, pero su rostro radiaba alegría pura. Y Tomás simplemente disfrutó del proceso sensorial de meter sus manitas en la masa, apretándola entre sus dedos, probando cada ingrediente, y sí, metiéndose grandes trozos de masa cruda en la boca mientras todos reían. Y Patricia decidía que un poco de masa cruda no lo mataría. Alegría sin filtro y sin autoconciencia, que solo los niños pueden expresar cuando se sienten verdaderamente felices, seguros y libres de ser ellos mismos, sin miedo al juicio o al castigo. Ella dijo que probablemente nos harías limpiar todo el día y estudiar durante las vacaciones. El comentario
aunque dicho con la inocencia brutal y honesta de un niño de 11 años, que no entiende completamente la política adulta que lo rodea, reveló la profundidad verdadera de la campaña de desprestigio que su cuñada había emprendido antes de irse de viaje. No había sido solo un comentario casual. Había sido deliberado, sistemático, diseñado para sabotear desde el principio cualquier posibilidad de que Patricia tuviera éxito. ¿Y qué más te dijo tu mamá sobre mí?, preguntó Patricia con suavidad, manteniendo su voz neutral y curiosa sin rastro de enojo o resentimiento, solo curiosidad genuina por entender la extensión completa de lo que enfrentaba. Mateo se encogió de hombros, mostrando incomodidad visible en la forma en que evitaba el contacto visual y se concentraba intensamente en limpiar un pedazo particularmente persistente de masa seca del mostrador. Dijo que eras aburrida y estricta, que probablemente nos ibas a hacer limpiar todo el día y no nos ibas a dejar hacer nada divertido, que seguramente ibas a arruinar nuestra semana libre de la escuela y que estaríamos contando los días hasta que ella regresara para salvarnos. Patricia sintió la punzada familiar de la humillación tratando de instalarse en su pecho, ese dolor agudo y cortante que había conocido tantas veces en los últimos años cada vez que su cuñada encontraba una nueva manera de disminuirla. Pero esta vez, armada con la nueva comprensión que había ganado, la procesó diferente. En lugar de dejar que esas palabras la definieran o la hundieran en la vergüenza y la duda, decidió conscientemente verlas como lo que realmente eran: el miedo de una mujer profundamente insegura tratando desesperadamente de mantener control y superioridad, incluso desde la distancia, sembrando semillas de rebelión en sus propios hijos para asegurarse de que nadie más pudiera tener éxito donde ella luchaba. Estructura y respeto mutuo. ¿Les parece un plan? Los niños sonrieron con complicidad creciente, y en ese momento comenzó a formarse una alianza inesperada pero poderosa, un pacto tácito entre Patricia y estos 6 pequeños que habían sido enviados como soldados en una guerra que no entendían completamente, pero en la que ya no querían participar. El tercer día trajo un desafío completamente diferente que pondría a prueba todo lo que Patricia había construido. Sofía se despertó temprano, antes del amanecer, con fiebre alta que hacía arder su frente, temblando bajo sus cobijas a pesar del calor que emanaba de su cuerpecito y llorando por su mamá con una desesperación que partía el corazón. Patricia, que había desarrollado un sueño ligero de madre vigilante aunque no tuviera hijos propios, escuchó los sollozos suaves y corrió a la habitación de los niños. Sintió el pánico inicial y visceral de cualquier adulto responsable de un niño enfermo. Ese miedo primitivo de ¿qué pasa si es algo serio? ¿Qué pasa si necesita un hospital? ¿Qué pasa si empeora bajo mi cuidado? Pero en lugar de dejar que el pánico la paralizara o la hiciera tomar decisiones apresuradas, respiró profundo, centró su mente y se recordó que había sido cuidada con amor cuando estuvo enferma de niña, que su propia madre había sabido exactamente qué hacer y que podía ofrecer ese mismo cuidado atento y amoroso ahora. Preparó un baño tibio cuidadosamente regulado para bajar la fiebre gradualmente, sin causar escalofríos, probando la temperatura del agua con su codo, como había visto hacer a su madre. Arropó a Sofía en el sofá de la sala con su manta favorita de princesas, la que había traído de su propia cama, colocando almohadas para elevar su cabeza ligeramente. Le dio la medicina apropiada para su edad y peso, después de leer cuidadosamente las instrucciones 2 veces, junto con agua fresca en su vaso favorito con unicornios, y luego simplemente se quedó allí durante horas, sentada en el piso junto al sofá, acariciando suavemente el cabello húmedo de la niña con movimientos rítmicos y calmantes, mientras Sofía dormitaba inquieta, despertando ocasionalmente para llorar o pedir agua. Patricia le cantaba canciones suaves que su propia abuela le había cantado, le contaba historias tranquilas, le aseguraba una y otra vez que estaba allí, que no se iba a ir,
que todo iba a estar bien. Mateo, mostrando una madurez más allá de sus 11 años, tomó la iniciativa de ayudar a mantener a los más pequeños ocupados y alejados de Sofía para que pudiera descansar. Organizó juegos silenciosos en sus habitaciones, les leyó libros en voz baja, se aseguró de que todos comieran, aunque Patricia estuviera ocupada cuidando a su hermana. Los gemelos, Lucas y Leonardo, jugaron juntos con sus carritos en el jardín en lugar de en la sala, manteniendo sus voces bajas y compitiendo para ver quién podía ser más silencioso en lugar de quién podía gritar más fuerte. Valentina, con su sensibilidad de 5 años, dibujó una tarjeta para su hermana con todos sus crayones de colores, llenando el papel con corazones y flores y palabras escritas con ortografía inventiva, pero llenas de amor. Te quiero, hermana, mejórate pronto. Y Tomás, el más pequeño, en un acto de amor puro y desinteresado que solo un niño pequeño puede ofrecer sin pensarlo 2 veces, compartió su peluche favorito con Sofía, un elefante gris desgastado llamado Trompito, que no se separaba de él ni para dormir, colocándolo cuidadosamente junto a su hermana, porque Trompito hace que yo me sienta mejor cuando estoy triste, entonces tal vez ayuda a Sophie también. Patricia se dio cuenta de algo hermoso y profundo mientras observaba estas interacciones. Cuando los niños se sentían seguros y amados incondicionalmente, cuando no tenían que competir constantemente por atención o afecto, cuando no vivían bajo la amenaza constante de crítica o comparación, eran naturalmente compasivos, considerados, capaces de una empatía profunda y genuina que los adultos a menudo pierden. El problema nunca había sido que fueran niños malos, o imposibles, o dañados de alguna manera fundamental. El único problema real, era que habían estado viviendo en un ambiente donde el amor parecía condicional y tenía que ser ganado a través de logros y buen comportamiento, donde constantemente tenían que competir entre ellos por migajas de atención de padres que parecían siempre ocupados o distraídos, donde la crítica y la corrección eran mucho más comunes que el elogio y la celebración de quienes eran naturalmente. Reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en esta casa. En 3 días, que habían pasado tanto como 3 semanas en términos de intensidad emocional, había pasado de sentirse completamente derrotada y humillada a experimentar algo que no esperaba y que ni siquiera sabía que estaba buscando. Una conexión genuina y profunda con estos 6 niños que habían sido enviados como una prueba de su insuficiencia, pero que se estaban convirtiendo rápidamente en evidencia de exactamente lo opuesto. Ellos ya no la veían como la tía incompetente e indeseable que su madre había descrito con tanto detalle y convicción. La veían como alguien que realmente se preocupaba por ellos, no por obligación, sino por elección genuina, que los escuchaba cuando hablaban sin interrumpirlos o corregirlos constantemente, que los trataba como personas completas, con pensamientos válidos y sentimientos importantes y derechos a ser respetados, no solo como pequeños proyectos o accesorios de la vida de sus padres. Por primera vez en años, posiblemente desde que se había casado con su esposo, y había entrado en esta familia política que nunca la había aceptado completamente, se sentía capaz, valiosa, necesaria de una manera que iba mucho más allá de demostrarle algo a alguien o probar que merecía estar allí. Estaba descubriendo que tenía dones genuinos que nunca había reconocido completamente o valorado apropiadamente. Una paciencia profunda que no se agotaba bajo presión. Una creatividad natural para hacer que las cosas ordinarias se sintieran especiales. La habilidad casi mística de conectar con los niños de una manera auténtica que los hacía sentirse vistos y valorados por primera vez. Todas esas cosas que su cuñada había querido usar como armas para humillarla,
Todas esas supuestas deficiencias que había señalado durante años estaban resultando ser precisamente sus fortalezas más grandes y más valiosas. Los niños, sintiéndose genuinamente cómodos y seguros con Patricia, de maneras que probablemente nunca habían sentido con adultos fuera de situaciones muy específicas, comenzaron a confiar en ella con cosas más profundas y vulnerables, con los secretos que guardaban en sus corazones, pero que rara vez compartían, porque no sentían que hubiera adultos dispuestos a escuchar realmente, sin juzgar o intentar arreglar todo inmediatamente. Mateo le confesó durante una conversación tranquila en el jardín, mientras los demás jugaban adentro, que se sentía presionado constantemente, cada segundo de cada día, por sacar las mejores calificaciones posibles y ser absolutamente perfecto en todo lo que hacía, porque su madre constantemente comparaba sus logros con los de otros niños en la escuela, especialmente con el hijo de su mejor amiga, que parecía ser brillante en todo, sin esfuerzo. «Nunca es suficiente», dijo con voz pequeña, sus 11 años de repente pareciendo mucho más pesados. «Incluso cuando saco 10, ella pregunta por qué no participé más en clase. Cuando participo más, pregunta por qué no estoy en el equipo de matemáticas avanzadas. Siempre hay algo más que debería estar haciendo, alguna manera en que podría ser mejor». Los gemelos, Lucas y Leonardo, admitieron durante la cena, mientras compartían sus nuggets de pollo, que a veces peleaban tan violenta e intensamente, no porque realmente estuvieran enojados el uno con el otro, sino porque era la única manera confiable de conseguir que sus padres les prestaran atención individual. «Cuando nos portamos bien y jugamos juntos tranquilos, nadie nos nota», explicó Lucas con una sabiduría triste. «Pero cuando peleamos, de repente mamá y papá tienen que venir y separarnos y hablar con cada uno. Es la única vez que nos ven como personas diferentes en lugar de solo como los gemelos». Sofía reveló en un susurro apenas audible, mientras Patricia le cepillaba el cabello antes de dormir, que tenía miedo constante de decepcionar a su mamá si no era siempre la niña bonita, dulce y bien portada que se esperaba que fuera. «Mamá siempre me dice lo bonita que soy», explicó, «pero solo cuando mi cabello está perfecto y mi ropa está limpia y sonrío para las fotos. Cuando me ensucio jugando o me enojo por algo, ella parece triste conmigo, como si la hubiera decepcionado solo por ser una niña normal». «Texte». Valentina dijo en voz muy baja, casi inaudible, con sus ojos grandes fijos en sus manos, mientras jugaba nerviosamente con el borde de su vestido, que a veces fingía estar feliz cuando en realidad estaba profundamente triste por dentro, porque llorar o mostrar emociones negativas hacía que su mamá se enojara o se frustrara visiblemente. «Mamá dice que las niñas bonitas no lloran ni hacen berrinches», susurró. «Dice que tengo que ser siempre su rayito de sol, pero a veces no me siento como el sol, a veces me siento como una nube gris y solo quiero llorar, pero no puedo, porque entonces mamá se molesta y dice que estoy siendo dramática o difícil». Y Tomás, aunque era muy pequeño para expresarlo con palabras complejas o para entender completamente la profundidad de lo que sentía, mostró a través de su apego constante, casi desesperado, a Patricia, a través de la manera en que la seguía de habitación en habitación sin querer separarse de ella ni por un momento, a través de cómo se aferraba a su pierna cuando pensaba que ella podría irse, que necesitaba desesperadamente esa presencia consistente, confiable y amorosa que quizás no había estado recibiendo de manera regular en su corta vida. Patricia escuchó cada confesión, cada secreto guardado, cada dolor oculto con el corazón cada vez más apretado en su pecho, sintiendo cómo cada palabra de estos niños preciosos le revelaba la verdad dolorosa de sus vidas diarias, comprendiendo con claridad creciente que estos niños llevaban cargas emocionales pesadas que ningún niño debería tener que cargar. Ciertamente no a edades tan tiernas, cuando deberían estar simplemente disfrutando de la magia de la niñez, sin preocupaciones de adultos.
En lugar de minimizar sus sentimientos con frases vacías como «no es tan malo» o «ya se te va a pasar», o darles respuestas simples y superficiales que no llegaban al corazón del problema, Patricia validó cada emoción que compartían con ella, tratando cada sentimiento con el respeto y la seriedad que merecían. Le dijo a Mateo, con toda la convicción que poseía, que no tenía que ser perfecto para ser amado, que su valor como persona no estaba determinado ni siquiera un poquito por sus calificaciones o logros, sino por quién era como persona, bondadoso, creativo, un hermano mayor maravilloso, alguien con sus propios dones únicos que merecían ser celebrados. Les explicó a los gemelos Lucas y Leonardo con paciencia infinita que ella los veía como individuos únicos y completos, cada uno con su propia personalidad, intereses y formas de ser en el mundo, no como una unidad intercambiable o como las dos mitades de un solo niño, como a veces parecían ser tratados. Pasó tiempo intencional con cada uno por separado, preguntándoles qué les gustaba hacer solo a ellos, qué los hacía diferentes de su hermano, cómo querían ser vistos. Con Lucas descubrió un amor por dibujar que escondía porque pensaba que era para niñas. Con Leonardo encontró una fascinación por los insectos que nunca había compartido porque temía ser llamado raro. Le aseguró a Sofía con ternura que la belleza real y duradera venía de ser auténtica y genuina, de permitirse ser completamente quien era sin máscaras ni pretensiones, no de encajar en un molde estrecho y limitante de cómo se suponía que debía verse o comportarse una niña. Tu valor no está en tu apariencia, le dijo mientras le trenzaba el cabello con suavidad. Está en tu bondad, tu creatividad, tu risa, tu forma única de ver el mundo. Esas son las cosas que te hacen verdaderamente hermosa y que nadie te puede quitar nunca. Los sentimientos no son buenos ni malos, explicó Patricia, mientras Valentina lloraba libremente por primera vez en meses, dejando salir emociones que había estado guardando. Son solo información sobre cómo te sientes, y todos tus sentimientos merecen espacio. Puedes estar triste y seguir siendo amada. Puedes estar enojada y seguir siendo una buena niña. Puedes ser todas las cosas que eres, con todos tus sentimientos, y yo te voy a querer exactamente igual. Y le dio a Tomás la seguridad física y emocional constante que un niño de 3 años necesita absolutamente para desarrollarse saludablemente, cargándolo cuando lo pedía, sin importar cuánto pesaran sus brazos después de un rato, consolándolo pacientemente cuando lloraba sin intentar apurar sus lágrimas o decirle que los niños grandes no lloran, estando presente de manera consistente y predecible para que supiera que podía contar con ella. Patricia estaba impactando sus vidas de maneras fundamentales que resonarían por años, plantando semillas de autoestima y autoaceptación que crecerían con ellos, dándoles el regalo invaluable de sentirse vistos, escuchados y valorados exactamente como eran. Estaba mostrándoles que era posible ser amado sin tener que ser perfecto, que podían tener todas sus emociones sin ser rechazados, que su valor era inherente y no tenía que ser ganado constantemente. Los niños se levantaban por las mañanas sin tener que ser llamados múltiples veces, ayudaban a poner la mesa para el desayuno sin quejas, jugaban juntos sin las peleas violentas constantes que parecían haber sido su modo operativo normal. Y hasta habían empezado a recoger sus juguetes y ordenar sus espacios sin que Patricia tuviera que pedírselo múltiples veces o amenazarlos con consecuencias. Pero mucho más importante que este cambio de comportamiento externo era el cambio interno profundo que Patricia podía observar en cada uno de ellos si sabía dónde mirar. Cambios sutiles, pero significativos en cómo se relacionaban consigo mismos y con los demás. Responsabilidades imposibles y expectativas aplastantes. Se permitía ser tonto y cometer errores sin inmediatamente disculparse o intentar arreglarlo.
Los gemelos estaban aprendiendo a cooperar genuinamente en lugar de solo competir brutalmente por cada pedazo de atención, descubriendo que podían disfrutar haciendo cosas juntos cuando no sentían que tenían que pelear por ser vistos como individuos. Sofía estaba explorando intereses más allá de ser simplemente bonita y agradable, preguntando sobre ciencia y naturaleza, ensuciándose las manos en el jardín sin preocuparse por su apariencia. Valentina se permitía expresar abiertamente cuando estaba molesta o triste sin miedo a ser rechazada, llorando cuando necesitaba llorar y riendo cuando algo era genuinamente divertido. Y Tomás, el más pequeño, irradiaba una seguridad y confianza que definitivamente no había tenido al principio de la semana, explorando su mundo con la valentía que viene de saber que hay alguien seguro a quien regresar. Logros, cuando les damos estructura consistente pero flexible que les permite ser ellos mismos dentro de límites seguros, cuando les mostramos respeto genuino como los seres humanos completos que son, ellos florecen naturalmente como flores que finalmente reciben el sol y el agua que siempre necesitaron. No necesitaba controlarlos con mano dura o manipularlos con recompensas y castigos elaborados. Solo necesitaba crear un espacio emocional y físicamente seguro donde pudieran ser la mejor versión natural de sí mismos, donde sus necesidades genuinas fueran satisfechas, donde se sintieran vistos y valorados. Cada niño tendría que poner algo significativo en una caja de metal que habían encontrado en el garaje, algo que capturara quiénes eran en este momento específico de sus vidas, algo que quisieran recordar cuando fueran mayores. Decidieron que la abrirían exactamente 10 años en el futuro, cuando Mateo tendría 21 años y Tomás 13. Mateo puso un dibujo cuidadosamente elaborado de su dinosaurio favorito, el Spinosaurus, junto con una lista de todos los dinosaurios que conocía de memoria en este momento. Los gemelos, en un gesto de unidad conmovedora, incluyeron fotos recientes de ellos jugando juntos cooperativamente en lugar de peleando. Fotos que Patricia había tomado esa semana, capturando sus sonrisas genuinas y su conexión renovada. Sofía agregó una carta donde había escrito con su letra infantil cuidadosa sobre su sueño secreto de ser científica que estudia los océanos. No princesa como su madre siempre asumía automáticamente que ella querría ser porque era bonita y le gustaba el color rosa. En el mismo cielo, representando su nueva comprensión profunda de que todas las emociones podían coexistir en el mismo espacio, que podías estar triste y feliz en el mismo día, que no tenías que ser solo una cosa. Y Tomás, con la ayuda amorosa y paciente de Patricia que guiaba sus manitas pequeñas, incluyó su huella de mano presionada en arcilla suave, un recordatorio físico de cuán pequeño era en este momento, algo que lo asombraría cuando la abriera como adolescente. Patricia agregó algo que le tomó casi una hora escribir, una carta personal para cada niño, palabras cuidadosamente elegidas que no leerían hasta que fueran adolescentes o adultos jóvenes, diciéndoles lo especiales que eran en este momento exacto, lo orgullosa que estaba de cada uno de ellos por diferentes razones, lo mucho que habían enseñado a su tía sobre el amor incondicional, la paciencia verdadera y la resiliencia del espíritu humano incluso en los más pequeños. Papá y mamá se fueron de viaje. ¿Podemos hacer de cuenta que eres parte de nuestra familia de verdad para siempre? Porque siento como si esta semana hubiera sido la primera vez que realmente puedo ser yo mismo sin tener miedo de decepcionar a alguien o no ser suficiente. Patricia tuvo que parpadear rápidamente múltiples veces para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse mientras abrazaba a los 6 niños alrededor de ella, sus pequeños cuerpos presionados contra el suyo en un abrazo grupal caótico pero perfecto, sus corazones latiendo juntos en un momento de conexión pura. Los niños estaban jugando afuera en el jardín cuando sonó el teléfono de Patricia, así que ella contestó sola, primero en la tranquilidad de la cocina. Su cuñada apareció en la pantalla con una expresión
que claramente anticipaba caos y desastre, lista para confirmar todos sus prejuicios cuidadosamente cultivados sobre la incompetencia fundamental de Patricia. Había un brillo en sus ojos, una anticipación apenas contenida de escuchar sobre los problemas que seguramente habían surgido. «¿Cómo está todo por allá?», preguntó con un tono que apenas disimulaba su esperanza de escuchar que había sido un desastre absoluto, que los niños habían sido imposibles, que Patricia había estado llamando cada noche pidiendo consejos o suplicando que regresaran antes. «Está todo muy bien», respondió Patricia con calma genuina, sin defensividad ni necesidad de exagerar, simplemente declarando un hecho simple, y tuvo la satisfacción inesperada de ver la sorpresa cruzar el rostro bronceado de su cuñada. «¿Bien? ¿De verdad bien? ¿Los 6 están bien? ¿No han destruido nada? ¿No has tenido que llamar pidiendo ayuda o buscando cómo manejarlos?». La incredulidad en su voz era casi cómica en su intensidad, como si Patricia le hubiera dicho que los niños habían aprendido a volar. Los 6 niños entraron corriendo desde el jardín, con las mejillas rosadas por el ejercicio y el sol, y se amontonaron frente a la cámara del teléfono, empujándose suavemente unos a otros en su entusiasmo por hablar con sus padres, hablando todos a la vez en un coro desorganizado pero alegre, sus voces superponiéndose mientras competían por contarles todo lo que habían hecho. Hablaron con entusiasmo desbordante sobre las galletas con forma de animales, sobre los juegos nuevos que habían inventado, sobre las historias que Patricia les había contado antes de dormir, sobre la cápsula del tiempo enterrada en el jardín. Pero lo que realmente impactó a Patricia, lo que hizo que su corazón se hinchara en su pecho, fue cuando Mateo dijo con completa sinceridad: «Mamá, papá, la tía Patricia es la mejor. Ha sido la semana más increíble. Puede quedarse a cuidarnos más seguido cuando ustedes tengan que viajar, o puede venir solo para visitarnos. Por favor», que tensaba su mandíbula. «Bueno, por supuesto que se están divirtiendo tanto», dijo con una risa que sonaba forzada y artificial. «Es muy fácil ser la tía divertida por una semana cuando no tienes que disciplinarlos todos los días, cuando no tienes que lidiar con las tareas, las actividades extracurriculares, las peleas constantes. Cualquiera puede ser divertida por una semana». Patricia sintió la antigua vergüenza familiar amenazando con regresar como una ola, ese impulso profundamente arraigado de justificarse, de defenderse con una lista de todo lo que había hecho, de explicar que había habido mucha disciplina y estructura además de diversión, que había enfrentado desafíos reales como la fiebre de Sofía y las confesiones difíciles de los niños. Pero luego miró a los 6 niños apiñados alrededor de ella, sonriendo genuinamente hacia la cámara. Recordó cómo habían confiado en ella con sus secretos más profundos, cómo habían florecido bajo su cuidado amoroso, y comprendió algo fundamental que cambió todo. No necesitaba la aprobación de su cuñada para validar lo que había sucedido aquí. No necesitaba demostrarle nada a esta mujer que ya había decidido hace años que Patricia no era suficiente. Los únicos testigos que realmente importaban eran estos 6 niños, que ahora la miraban con cariño genuino y respeto real, que habían experimentado directamente el tipo de adulto que ella era cuando se le daba la oportunidad. «Ha sido un verdadero placer cuidarlos», fue todo lo que dijo Patricia, con una dignidad tranquila pero inquebrantable, que no venía de arrogancia o necesidad de demostrar superioridad, sino de genuina confianza en sí misma y en lo que habían construido juntos esta semana. Cuando terminó la llamada y el teléfono se apagó, los gemelos le preguntaron con sus caritas confundidas por qué su mamá había parecido enojada o molesta cuando ellos habían compartido cosas tan lindas. Patricia eligió sus palabras muy cuidadosamente, consciente de no sembrar resentimiento hacia su madre, pero también de ser honesta. A veces, cuando las personas están acostumbradas a que las cosas sean muy difíciles, se sienten confundidas o incluso un poco amenazadas cuando resultan ser más fáciles de lo que esperaban. Tu mamá probablemente solo está sorprendida de que todo haya salido tan bien,
Ella los ama muchísimo y probablemente es extraño para ella estar lejos mientras ustedes se divierten tanto. Los niños estaban genuinamente emocionados de ver a sus padres regresar después de una semana de ausencia que para los más pequeños había parecido una eternidad, pero también estaban notablemente tristes de que su tiempo especial con la tía Patricia terminara, de que esta burbuja mágica en la que habían vivido estuviera a punto de estallar. Pasaron el día haciendo deliberadamente todas sus actividades favoritas de la semana como si quisieran empacar cada momento de alegría en estas últimas horas. Hornearon una última tanda de galletas elaboradas, jugaron sus juegos inventados en el jardín hasta que sus ropas estaban manchadas de pasto y tierra, contaron historias cada vez más elaboradas y fantásticas. Cuando llegó la tarde y el sol comenzó a descender lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas, los niños comenzaron a ponerse inquietos y un poco ansiosos, constantemente corriendo a la ventana del frente, esperando ver aparecer el carro familiar de sus padres en la calle. Patricia aprovechó este momento relativamente tranquilo antes del regreso inevitable para hablar con cada niño individualmente una última vez, asegurándose de que cada uno supiera cuánto habían significado para ella. Le recordó a Mateo sentándose junto a él en su cama, mientras él organizaba su colección de dinosaurios que no necesitaba ser perfecto en nada para ser amado y valorado, que su valor como persona estaba en ser él mismo, auténticamente, no en cumplir las expectativas de otros. Les dijo a los gemelos, mientras los tres se sentaban en el piso de su habitación, que cada uno era especial y único a su manera, que no tenían que competir por amor o atención, porque había suficiente para ambos. Le aseguró a Sofía, mientras le trenzaba el cabello una última vez, que podía ser absolutamente lo que quisiera ser cuando creciera, científica, o princesa, o astronauta, o maestra, o cualquier cosa que su corazón deseara. Le enseñó a Valentina mientras coloreaban juntas que todas sus emociones seguirían siendo importantes y válidas siempre, que nunca tenía que esconder partes de sí misma para ser aceptada. Y abrazó a Tomás por un rato largo, mientras el pequeño se aferraba a su cuello, dándole esa seguridad física que él tanto necesitaba y que había aprendido a asociar con ella. «Los voy a extrañar muchísimo», dijo Patricia con total honestidad, sin tratar de minimizar o esconder sus propios sentimientos, porque los niños merecían esa autenticidad. «Pero quiero que sepan que esto no es un adiós, no es el final de nuestra relación especial. Voy a seguir siendo su tía siempre, y voy a seguir siendo alguien en quien pueden confiar para cualquier cosa, alguien que siempre va a creer en ustedes, alguien que va a recordarles lo especiales que son cuando lo olviden. Me prometen que van a recordar todo lo que descubrimos esta semana sobre lo increíbles que son». Los niños asintieron con solemnidad, algunos con lágrimas brillando en sus ojos, y se abrazaron a ella con una intensidad que revelaba cuánto había significado esta semana para ellos también, cómo había cambiado algo fundamental en cómo se veían a sí mismos. Cuando finalmente llegó el carro y Patricia escuchó el sonido del motor y las puertas cerrándose, sintió su estómago tensarse con nerviosismo anticipatorio. Este era el momento de la verdad final, el momento en que su cuñada entraría preparada para encontrar evidencia de su fracaso esperado. Los niños corrieron hacia la puerta principal cuando sus padres entraron cargados de maletas y bolsas de souvenirs, abrazándolos con el entusiasmo natural y hermoso de hijos que genuinamente habían extrañado a sus padres a pesar de haber tenido una semana maravillosa. Su hermano la abrazó inmediatamente con gratitud genuina, escrita en cada línea de su rostro, agradeciéndole efusivamente por cuidarlos, diciendo que se veía como si todos hubieran tenido una semana maravillosa. Pero su cuñada caminó por la casa con ojos extremadamente críticos, buscando activamente el desastre que había estado segura que encontraría. Muebles rotos, paredes rayadas o sucias, alfombras manchadas, señales de caos y destrucción. La casa estaba impecablemente limpia, los niños estaban claramente felices y saludables, sin señales de trauma o negligencia.
No había ninguna de las catástrofes que evidentemente había anticipado con tanta certeza. No solo sobreviví, respondió Patricia con una sonrisa genuina que era completamente libre de malicia o triunfalismo, pero llena de una firmeza tranquila. Fue honestamente una de las mejores semanas de mi vida. Sus hijos son absolutamente increíbles. Antes de que su cuñada pudiera formular una respuesta o hacer otro comentario diminuyente, Mateo interrumpió con la honestidad directa característica de los niños. Mamá, la tía Patricia tiene que venir a cuidarnos más seguido, o solo para visitarnos. Fue realmente increíble. Hicimos galletas increíbles y jugamos nuevos juegos y ella realmente nos escuchó cuando hablábamos, como realmente escuchó de verdad. Ella y la transformó completamente en su mayor victoria personal. Una mujer que fue al desafío de cuidar a 6 niños supuestamente imposibles, esperando quizás demostrarse a sí misma que era capaz, pero en cambio descubrió algo infinitamente más valioso e importante, su propio valor inherente que no dependía ni un poquito de la aprobación de su cuñada o de cualquier otra persona. Patricia aprendió visceralmente que la mejor respuesta a la humillación no es la venganza elaborada ni la defensa desesperada de tu carácter, sino simplemente vivir con integridad inquebrantable, amar con autenticidad radical y permitir que tus acciones hablen infinitamente más fuerte que las palabras crueles de otros. Los 6 niños que se suponía que la derrotarían, que habían sido enviados como soldados inconscientes en una guerra que no comprendían, terminaron siendo sus mayores aliados y maestros, enseñándole tanto o más de lo que ella les enseñó a ellos sobre amor, autenticidad y resiliencia. Patricia podría fácilmente haberse rendido después del primer día desastroso cuando todo parecía imposible. Podría haber llamado a su hermano con voz quebrada admitiendo derrota total. Podría haber confirmado cada cosa horrible que su cuñada había dicho sobre ella durante años, pero eligió un camino completamente diferente. Eligió ver la oportunidad oculta en el desafío. Eligió amar generosamente en lugar de competir mezquinamente. Eligió ser auténtica y vulnerable en lugar de perseguir una perfección imposible. Y en ese proceso transformador, no solo cambió aquella semana dramáticamente para esos 6 niños preciosos, sino que se transformó fundamental y permanentemente a sí misma. Descubrió fortalezas que no sabía que poseía, habilidades que había subestimado crónicamente, un corazón mucho más grande y más resiliente de lo que jamás había imaginado posible. La historia de Patricia nos recuerda poderosamente que a veces las personas que más consistentemente nos subestiman y nos humillan nos están haciendo un favor profundo sin saberlo, porque nos obligan a descubrir quiénes realmente somos en nuestro núcleo más profundo. Cuando finalmente dejamos de preocuparnos obsesivamente por demostrarles algo a ellos y comenzamos a honrarnos y valorarnos a nosotros mismos. ¿En profundas y sus secretos mejor guardados? ¿O fue cuando finalmente estableció límites sanos con su cuñada sin perder ni un ápice de su dignidad? Menciónalo en los comentarios aquí abajo. Me encantará profundamente saber qué tocó tu corazón de manera especial y si esta historia te dejó pensando sobre tu propia vida o te regaló, aunque sea un poco de esperanza, para tus propias batallas. Aquí en el canal hay muchas otras historias que también te harán sentir emociones profundas y reflexionar sobre la fuerza increíble que tenemos cuando nos negamos a ser definidas por los momentos de humillación. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar con el alma abierta y por hacer parte de este viaje donde las emociones más profundas y la vida en toda su complejidad se entrelazan. Eres bienvenida siempre en este espacio. Este rincón también es tu refugio, seguro.